continuamos hablando muchos días sobre la palabra y seguimos hablando, porque ese es nuestro tema, hermanos. Bendito sea Dios. Aunque pasen cosas, aunque nos ataquen los males, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero mira, considerad, yo he vencido al mundo. Si Él ha vencido, entonces la palabra nos dice, hermano, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, en el capítulo 7 de Romanos. Gloria a Dios. Capítulo 7 de Romanos. Vamos a ver un poco. Vale. Leemos la palabra del Señor, el 7:7. Abran su Biblia, abran su Biblia. Romanos 7:7. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo siguiente: ¿qué diremos? Pues la ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, y produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí el mismo mandamiento que es para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ahí nomás. Gloria a Dios. Les oro por el mensaje. Entonces, tomen asiento. Vamos a ver, hermanos, que a veces por falta de conocimiento, por falta de instrucción, por falta de enseñanza, nosotros de alguna manera hemos llegado en cierta confusión o duda. Cuando vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo a sus apóstoles
nunca les mandó predicar la ley, sino el Evangelio de Jesucristo. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Hay iglesias donde en este nuevo pacto, en este tiempo de la gracia, aún se insiste y se enseña la ley. La ley es buena, como dice ella, el mandamiento es justo y bueno. Pero tenemos que entender, hermanos, que la ley vino con un propósito, la ley vino con un fin. San Juan nos dice que la ley vino o fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, aquí hay que ponerle cierta diferencia, porque si nosotros, hermanos, estudiamos más la ley que el Evangelio, entonces estamos cerrados. No nos olvidemos que el apóstol Pablo destruyó este tipo de mezcla de la ley con el Evangelio. Cuando el apóstol Pablo dice, no otro evangelio o un evangelio pervertido, pero el apóstol Pablo se refería, hermanos, a la mezcla. En aquel tiempo salieron los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Los que enseñan parte de la ley dentro del evangelio. Y estas son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Aquí mismo nos está diciendo, hermano, el apóstol Pablo dice, ¿la ley es pecado? No. ¿La gracia es pecado? No. Pero Pablo nos está diciendo claramente, yo no conocí el pecado si no es por la ley. Porque si no hubiese ley, hermano, no habría pecado, no habría falta, no habría error, porque no hay nada que lo testifique o lo demuestre, si no es por la ley. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, yo conocí el pecado por la ley, pero vamos a ver cuál es la función de la ley. La Biblia dice en Romanos 8 que la ley nadie lo pudo cumplir por cuanto era débil en cuanto a la carne. Si no fuera Jesucristo, hermanos, nosotros estaríamos tan muertos y difícil de entrar en el reino de los cielos. Por eso el apóstol Pablo aquí en Romanos 7, 24, ya. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más que la carne a la ley del pecado. Miren lo que está diciendo el apóstol, el que fue llamado para instruirnos a nosotros, para llevarnos el evangelio a nosotros los gentiles. Miren lo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? La ley, hermanos, no vino para salvar. La ley no trajo gracia. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La ley vino para destapar, para mostrar al pecado. Pero Cristo, con el Evangelio, viene para
perdonar, para salvar, para dar vida. Entonces son dos cosas diferentes que nosotros tenemos que tomarlo en su respectivo lugar. La palabra de Dios nos dice que la ley no pudo cumplirlo, nadie. Para eso entonces vino Jesucristo. Dice que Jesucristo es el fin de la ley, pero el fin de la ley en Él, en su cuerpo, porque Él sí pudo cumplir la ley. Lo que nadie pudo cumplir la ley, Jesucristo vino y lo cumplió. Y habiendo cumplido la ley, entonces Él se hace cargo responsable de llevar al hombre al perdón de pecados. Y esa es la gracia. Porque si nosotros, hermanos, miramos y miramos bien el Evangelio, nada merecemos, hermano. Nada bueno merecemos nosotros. Y esto debemos de entender. ¿Qué es lo que merecía yo? ¿Qué es lo que merecían ustedes, hermanos? Lo que nosotros merecíamos es muerte, porque la Biblia dice, Romanos 3:23, porque la paga, dice, por cuanto todos pecaron, no dice algunos o unos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia, están destituidos de Dios, están destituidos del cielo. Y en el 6:23 del mismo Romanos dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, la salvación de Dios es gratis a través de Jesucristo. Miren, hermano, estas diferencias abismales que hay. Y nosotros muchas veces vivimos de una manera errada, equivocada, pensando plantear más la ley que la gracia, cuando sabemos que Pablo dijo que todos aquellos que quieren mezclar la ley con el Evangelio han pervertido el Evangelio. Porque en aquel tiempo los judaizantes decían, sí, está bien, recibimos a Cristo como Salvador, pero también hay que bautizarse, también hay que circuncidarse, también hay que hacer holocaustos. Entonces, eso es parte de la ley. Y como ven, hermanos, nosotros ya no hacemos sacrificios, nosotros ya no nos circuncidamos, nosotros ya no guardamos exactamente lo que la ley pide. La ley que pedía guardar el sábado para el pueblo de Israel. Y eso es hasta hoy. Ellos guardan la ley. Ellos no reconocen el guardar la ley. En parte, dice la Biblia, que nos hacemos culpables de toda la ley. Si nosotros nos hacemos cargo, hermanos, de guardar la ley, y guardamos un punto o 2 puntos, y no guardamos el resto, la Biblia dice que somos culpables de toda la ley. Entonces, o guardamos, hermanos, el Evangelio de Jesucristo para salvación nuestra, conforme a la promesa, porque esta es una promesa, hermano. Una promesa que a través de la ley se dio hasta que venga la promesa. Y la promesa es Jesucristo. Entonces, una vez manifestada la promesa, la verdad, la justicia, en Dios mismo, la ley queda aparte. Por eso la Biblia dice que la ley vino por medio de Moisés,
La ley vino para despejar, para revelar la magnitud del pecado de cada pecador. La ley no salva. La ley no tiene gracia. Entonces, la ley condena. Lo encuentra a uno lleno de pecado. ¿Qué hace la ley? La ley no perdona. La ley no salva. Entonces son dos cosas diferentes que nosotros tenemos que ver bien. Colosenses dice que nadie te juzgue, ni por día de reposo, ni por luna nueva, ni por holocaustos, ni por otras cosas, porque nosotros, venir a la gracia, hermanos, entonces dice que todo lo anterior, todo lo del pacto antiguo ha pasado de moda para que se ponga en vigencia el tiempo de la gracia. Entonces, en esto tenemos que nosotros tener cuidado. La ley es para mostrar. La ley trae conocimiento del pecado. A lo que dice ahí. Si la ley no dijera que robar es pecado, entonces ¿quién lo testifica? ¿Quién acusa al ladrón? Si no es por la ley. Entonces, Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, claramente, dice, bendito sea Dios, dice, hermanos, en el 7:7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Gloria a Dios. Porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces aquí nos muestra algo más cuando leemos en el 7:1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Entonces aquí hay algo que hablar nosotros, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, de la ley del marido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Mientras este cuerpo vive, la ley lo acusa de pecado. Si yo le debo a alguno de ustedes tienen todo el derecho, mediante la justicia, a cobrarme lo que yo le debo. Es justicia. Se hace presente la ley, por cuanto prestaste un dinero, tienes que devolverlo, dice la ley. Mientras no devuelvas ese dinero, eres deudor. Pero ¿qué pasa, hermanos, si yo muero? ¿Qué hace la ley conmigo? Si ya estoy muerto, el hermano o la hermana a quien le debo
¿Vendrá siempre a cobrar cuando ya no estoy? ¿Qué tiene que hacer la ley conmigo? Nada, por cuanto estoy muerto. Entonces, asimismo, hermanos, venida la ley, dice el apóstol, produjo en mí la muerte, por cuanto reveló mi pecado y me condenó. Entonces la ley, mediante el juicio, trae maldición al pecador y cumplimiento de la ley. Pero una vez que uno ha muerto al pecado a través de la gracia de Jesucristo, entonces el pecado ya no puede enseñorearse de mí, porque la ley ya no me acusa. Yo estoy justificado, Romanos 3:24, yo estoy justificado por la gracia de Jesús, porque Él pagó mi deuda en la cruz del Calvario, lo cual significa que hasta ese momento en que yo vengo a Jesucristo y me convierto a Él, quedan borrados todos mis pecados con la sangre de Cristo. Amén. Pero si de ahí en adelante yo sigo cometiendo pecados, entonces soy culpable y la ley vuelve a apresarme otra vez bajo condenación, porque la ley acusa. La ley acusa. Y esto quiero decirles, hermanos, porque ya les dije una vez, cuando Jesucristo caminaba hacia Jerusalén anunciando que allí lo crucificarían, lo matarían, abusarían de él, le meterían golpes y lo matarían. Entonces, ¿qué dice Pedro? Pedro dice: no, Señor, para eso estoy. Si vas a morir tú, yo muero por ti. Miremos, hermanos, y analicemos esto. El Señor Jesucristo, Él no vino para que nadie muriese por Él, ni por los pecados, porque cada uno es responsable de su pecado, y cada uno debe morir por su pecado. Entonces, Jesús claramente advirtió quién estaba hablando por la boca de Pedro. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros. ¿Quién está usando mi boca? Antes de convertirme a Cristo, Satanás usaba mi boca, mis ojos, mi lengua, mis manos, mis pies. Satanás usaba toda mi alma a través de los 5 sentidos, asimilaba todo lo del mundo y yo me contactaba con el mundo, porque Satanás era el rey en mi corazón. Pero venido Cristo a mi corazón, entonces Él entra a ser el rey en mi corazón, y Cristo ya no acepta, hermanos, borracheras, ya no acepta mentiras, ya no acepta, hermanos amados, una vida mundana, porque Él es el rey. Pero si de ahí en adelante nosotros seguimos cometiendo pecados, entonces estaríamos en la situación más terrible que Pedro, porque Pedro solamente se ofreció para decirle: Señor, no, si alguien tiene que morir, para eso me tienes a mí, yo muero por ti. Y Jesús le dijo: apártate, Satanás. Entonces, hermanos, ahí está la ley y aquí está la gracia. Tengamos mucho cuidado cómo nos manifestamos nosotros. Hablando como hablábamos antes de conocer a Cristo, o hablamos, hermanos, como discípulos adiestrados por el mismo Maestro que es Jesucristo. Pero solamente por dejar usar su boca, su lengua,
no en favor de la cruz, sino estorbando el camino hacia la cruz, estorbando el camino de Jesús. Jesús caminaba hacia Jerusalén para cumplir con el propósito de Dios y traernos salvación, muriendo en la cruz del Calvario. Satanás quiso impedir esta acción, este hecho, este sacrificio de Jesucristo, y puso a Pedro, y Pedro dijo: Señor, no, yo voy a morir por ti. Totalmente contra la palabra de Dios, y el Señor le dijo: apártate, Satanás. Y Pedro se quedó perplejo. Y todo el mundo que lo escuchó pensó que le estaba diciendo a Pedro, pero Jesús no le estaba reprendiendo a Pedro, Jesús estaba reprendiendo al espíritu del demonio que hablaba por la boca de Pedro. Entonces nosotros tenemos que discernir bien en cuanto a estas cosas. Y por eso, por esa falla, mire, por esa falla, Satanás pidió la cabeza de Pedro, por esa falla. Y Jesús le dijo: Pedro, Satanás ha pedido tu cabeza para zarandearte. Satanás usó esas palabras de Pedro y lo usó legalmente porque Pedro habló. Entonces Satanás no estaba acusando en vano a Pedro. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que Dios le había señalado ser discípulo de Jesucristo y enseñar el Evangelio de la gracia para traer salvación a las almas y finalmente irse a vivir con Jesús. Entonces Satanás dijo: acá yo uso un alegato suficiente y legal para acusar a Pedro, de manera que Pedro no alcance a hacer lo que Dios quiere que sea. Usó la ley. Entonces el Señor Jesucristo le dijo: yo he orado por ti para que tu fe no falle, y cuando vuelvas, ayuda, apoya a tus hermanos, porque tú has pasado por eso. Mire que el Señor Jesucristo no le dice: yo voy a hacer lo posible para que Satanás no te zarandee. Satanás lo llamó, lo tomó legalmente a Pedro y le dijo: Jesús, déjalo que se meta en mi terreno, me corresponde ahora porque habló de lo mío. Ha sido un instrumento usado por mí, dijo Satanás, y necesita ser zarandeado para ver si determina seguirte o irse conmigo. Y esto es lo que puede estar pasando con muchos cristianos, hermano. Satanás lo acusó. Y Jesús tuvo que buscar la manera cómo fortalecer a Pedro para que él aguante, soporte. Y Satanás no lo doblegue. Porque cuando una persona, un cristiano, entra en el terreno de Satanás, el Señor lo deja. Por eso es que Pablo, cuando un enllenado, hermanos, empieza a convivir con la mujer de su propio padre, su madrastra, le mandan una queja a Pablo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Pablo dice: échelo afuera, entréguelo a Satanás. Para que Satanás, zarandeándolo, el hombre que está en pecado pueda arrepentirse y volver otra vez al perdón. Entonces la ley es estricta, hermano, y eso es lo que Satanás busca en nosotros. No pensemos que Satanás nos acuse en vano. Por eso Él es el acusador. Él está delante de Dios todos los días acusándonos de lo que nosotros hacemos. Y usa la ley, porque la ley dice: esto es pecado.
Incluso Hebreos 10:25 dice, no como aquellos que tienen por costumbre no congregarse. Mire lo que dice. Aquellos que tienen por costumbre no congregarse. Es que ellos están cometiendo un pecado voluntariamente. Nosotros somos llamados, somos escogidos por Dios. Hemos pasado de la ley, de la muerte a la vida, a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? Amén. ¿Estamos bien o no? Amén. Entonces, no se puede predicar, o no se debe predicar la ley mezclada con el Evangelio de la gracia. Por eso, el Señor Jesucristo no le dijo a sus apóstoles, miren, vayan y prediquen la ley, los 10 mandamientos, porque eso está incluido en el sacrificio que Jesucristo hizo. Él lo cumplió. Si Jesucristo está en mi vida, entonces yo tengo eso y conozco lo que dice la ley. La ley condena, la ley no salva, la ley acusa, la ley no tiene poder de gracia, la ley no perdona, la ley no cambia. Entonces, el Señor Jesucristo no dijo, vayan y prediquen los 10 mandamientos. El Señor Jesucristo dijo, he de predicar a toda criatura. El que creyere este Evangelio y el que se bautizare será salvo. Pero el que no creyere, el que, si no creemos el Evangelio y las cartas de Pablo y las cartas de Juan, si no creemos, no vamos al bautismo ni nos importa. No vamos al cumplimiento como hijos amados. Ay, es que ya no estoy en la ley, estoy en la gracia, pero ¿cómo vives? Vendrá la acusación y Satanás nos acusará hasta el cansancio, porque él usa un alegato legal y firme. A Dios no le puede mentir. Se presenta con la verdad. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién puede librarme, hermanos, de este cuerpo, de esta naturaleza que está hecha de pecado? Por eso Pablo dijo, yo, vendido al poder del pecado, vendido, hermano, por los pecados que nosotros cometemos, vendido al poder del pecado. Yo quiero hacer, dijo Pablo, pero no puedo hacer. Yo quiero hacer lo bueno, pero salgo haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí. Y Pablo dice aquí, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, con su gracia, con su amor, con la justicia que Él nos hizo en la cruz del Calvario. Nuestra salvación, nuestra permanencia y nuestro camino en Jesucristo, hermanos, es legal, es justo. Él pagó por nuestra salvación. Él mismo murió en mi lugar y en el lugar de ustedes para que nosotros ya no muramos. Si Jesucristo demora, nosotros, hermanos, iremos al cementerio, nuestro cuerpo, nuestra alma con Jesucristo, hasta el día de la resurrección, donde Él vendrá con nuestras almas, si es que ya no estamos vivos, y resucitaremos, iremos a vivir con Él ya para siempre.
Por eso la Biblia dice que los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estamos viviendo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para irnos a encontrarnos con el Señor en el aire y luego irnos con el Señor. No dice que nos quedaremos en el aire, que nos iremos con el Señor. Pasaremos el tribunal de Cristo en el cielo. Pasaremos las bodas de 7 años con Jesucristo. Y al final de la gran tribulación volveremos a esta tierra y reinaremos con Jesucristo. Hermanos, allí en Jerusalén reinaremos por 1000 años sobre las naciones que queden sin Cristo. 1000 años. Después de esos 1000 años el diablo es suelto, y de ahí viene la batalla de Gog y Magog. Eso vamos a explicar otro día. Y recién el juicio final, donde todos los que murieron desde Adán, los que no recibieron salvación ni en la antigüedad antes del diluvio, ni los que murieron en Sodoma y Gomorra, o los que se metieron, hermanos, en Egipto y en el desierto murieron, esos no resucitarán, sino hasta la resurrección segunda, para recibir juicio, para recibir condenación, muerte definitiva. Entonces, hermanos, por eso, ¿nosotros qué debemos hacer? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dicen los nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todas estas cosas que yo os he enseñado, entonces estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué somos llamados a predicar? Hermanos, ya estamos terminando el discipulado para la evangelización. Amén. Así que yo voy a hacer un viajecito, hermanos, y voy y vengo, y vamos a irnos a las calles. El que no ha llevado el discipulado, yo no sé qué hará. No lo sé. Pero se anunció y se anunció y se anunció. Porque allí vamos a trabajar. Mire, hermano, parece que nosotros ya nos conociéramos las caras y nos extrañamos, pero no extrañamos a otros. Nos contentamos nosotros nada más. ¿Qué estamos haciendo? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y Juan, el capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ha entregado, no que dará o que lo está dando. Él ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir que es uno, el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga Vida eterna. vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, dice el verso 17, sino que envió a su Hijo para salvar al mundo. Y todo aquel que cree en el unigénito del Padre es salvo. Pero aquel que no cree ya ha sido condenado, dice en el verso 18. Y en el verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso no vienen a la luz. Pero nosotros hay que procurar, porque cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, nos pedirá cuentas. ¿Qué hiciste con el vecino de la izquierda, del frente, de la derecha, de atrás? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste?
¿qué haces ahí? Señor, yo prediqué, ¿a quién predicaste? ¿Dónde está el trabajo que tú presentas? Yo asistí a la iglesia, ¿cuántas almas trajiste a la iglesia? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu misión? Por eso Pablo dice aquí, repito, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Dice que en aquel tiempo de Pablo, hermanos, cuando encerraban a un reo y lo condenaban, hermano, le ponían un papel en el pecho y en la espalda, señalando la condición por la cual está condenado. Y la historia dice que agarraban al condenado y le juntaban a un cadáver. Buscaban un cadáver que sea de su tamaño y lo ponían junto a él y lo ataban a ese prisionero vivo, lo ataban, hermanos, con un cadáver y allí lo dejaban. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y lo ataban al vivo con el muerto. Y ustedes saben, hermanos, que el pecado es el que descompone la carne, los huesos, los tendones, las arterias, los órganos. Y cuando uno muere, al tercer día empieza a descomponerse. Entonces la historia cuenta, hermano, que cuando ese muerto empieza a descomponerse, está ojo con ojo del vivo, boca con boca, nariz con nariz, hombro con hombro, pecho con pecho, y así va atado, bien atado. De tal manera que aquel prisionero vivo no puede separarse de aquel muerto que se está descomponiendo. Y como él está tan atado, no puede para nada despegarse. Y cuando aquel cuerpo del muerto empieza a descomponerse, empieza a producir gusanos. Y cuando esos gusanos entran ya al ojo, al cerebro, entonces está tan cerca los ojos del prisionero como el muerto, y los gusanos empiezan a entrar a los ojos del prisionero vivo. La nariz por la nariz, la boca por la boca. Esos gusanos empiezan a entrar y a comer la carne del vivo, y todo el cuerpo se va descomponiendo, y el vivo se va muriendo de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Pero aquí, hermanos, hay una esperanza tan grande cuando Pablo dice, bendito sea Dios, gloria a Dios, en el 25, el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Nuestro. Jesucristo es nuestro. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario para que nosotros no pasáramos más allá. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. Sí, con la mente, mental. Hay un Dios mental, pero necesitamos un Dios espiritual. Porque la gracia, hermanos, nos trae libertad espiritual, libertad del alma, libertad de la persona misma. Jesucristo nos trae libertad.
Jesucristo vino y rompió nuestras cadenas del pecado, nos liberó de la ley del pecado y de la ley de la muerte por el pecado, y nos trajo vida por su gracia. Miren qué grande es este ministerio. Tal vez no lo entienden, tal vez no lo entiendo, pero yo lo creo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque con la mente es tan perspicaz, la mente es, y yo estoy aquí, pero mi mente está por Chiclayo, y si fui, hermanos, a Europa, fui a la Argentina, fui a Estados Unidos, mi mente está por allá. Porque con la mente le sirvo a la ley de Dios. Pienso en Dios, pienso en la gracia, pienso en Jesucristo, pienso en su sacrificio. Pero ¿qué dice más? Así que Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. con la carne a la ley del pecado. Hay una ley. Y Pablo dice que la ley se vuelve inactiva cuando nosotros hemos muerto al pecado. Entonces el pecado ya no se enseñorea de mí, el pecado ya no me señala pecado, el pecado ya no me señala transgresor, ya no me señala traidor a Dios, sino que hay un testimonio de mi obediencia, de mi seriedad con Dios, de mi compromiso con Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si Sodoma y Gomorra vivieran hoy, no se portarían como se portaron en aquel tiempo, que no conocieron, no vieron que Jesucristo había venido con su gracia. Sería menor el castigo para ellos que para nosotros, por cuanto nosotros ya estamos enterados, sabemos la ley, sabemos el cumplimiento de la ley, sabemos la condenación que trae la ley. Entonces, por esa condenación podemos nosotros entender la gracia. Hay mucha gente que no entiende la gracia porque no sabe qué es la ley. Por eso es que hay cárceles llenas, hermano. Y un ladrón va a robar unas gallinas, la primera vez tiembla y no sabe por qué lo hizo. La segunda vez más o menos. La tercera vez dice: ¿por qué no me traje todas? La cuarta, la quinta dice: no, son mías. Ya no hay conciencia. Si antes, hermanos, nosotros, escúcheme, hermano, antes nosotros cometíamos pecados y errores por ignorancia, porque no sabíamos. Hoy ya no cometemos pecados por ignorancia, sino por conocimiento de la ley y por conciencia. Ya no somos ignorantes, lo hacemos sabiendo que es pecado. Y la ley dice que todo lo que el hombre haga, sabiendo que es mal, es pecado. Y todo aquello que el hombre haga, no haga, sabiendo lo que es bueno, es pecado. O sea que si nosotros hacemos lo que no debemos hacer, es pecado. Y si nosotros no hacemos lo que nos manda hacer, es pecado. Porque el pecado es transgresión de la ley. El pecado es desobediencia a Dios. Y Él vino con su gracia. Y dice la Biblia que Él derramó su gracia. Por eso les decía, hermanos, que Dios
al venir a nosotros y al perdonar nuestros pecados y al hacernos nacer de nuevo, porque el cristiano tiene que nacer de nuevo. Tiene que reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. El pecador tiene que dejarse limpiar y aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es el único que puede salvar al pecador. Y vivir obediente a la palabra de Dios. Entonces eso es hacer la voluntad del Padre. Amén. El Señor no nos ha dado lo que merecemos, hermano. ¿Qué merecemos nosotros? Por su justicia que Él hizo en la cruz del Calvario, no nos ha dado lo que merecemos, porque si nos daría lo que merecemos, nos daría muerte por nuestro pecado. El Señor no nos dio lo que merecemos, Él nos dio lo que no merecemos. Él nos dio una salvación gratis que no merecemos por su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso nosotros debemos caminar, hermano, obediendo, honrando, reconociendo, mirando la cruz donde Jesús murió en nuestro lugar. Nos dio salvación sin merecerlo, por su gracia, por su amor, por su justicia. La salvación es un regalo de Dios y nadie lo quita, nadie lo borra, porque Él lo ha dado. Vivamos, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la ley, sino conforme a la gracia, a la salvación que Dios nos ofrece. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto es tan hermoso, hermano. Si usted lee, hermano, todo el capítulo 7, ahí dice que la mujer está sujeta al marido mientras vive y tiene que obedecer al marido. La casada tiene que obedecer al marido, tiene que obedecer, hermano. La mujer no está, hermanos, autorizada para sobreponerse sobre el marido y para hacer lo que quiere. Pero el marido tiene que ser un marido cuya cabeza es Jesucristo. Amén. 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 Entonces, pero si el marido muere, ¿qué dice? La mujer queda libre de la ley del marido y puede volverse a casar si es que todavía está en buena edad. Así, hermanos, nosotros que hemos venido a Cristo, hemos renunciado a hacer nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque hemos muerto. Y la Biblia dice a través de Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ya no vivo yo, y si yo no vivo, es que yo no decido, yo dejo que Dios decida. Y dice la Biblia que todo lo que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. No hacen lo que ellos quieren. En esto hay que tener cuidado. Cuidado con equivocarnos, hermano. Cuidado con analizar mal la palabra. Cuidado con agregarle a la palabra o quitarle. Esto es lo que enseña. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Clarísimo. Ninguna condenación. No hay condenación. En el mundo usted no encuentra algo que lo acuse. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Está claro la palabra? ¿Para qué más explicación? ¿Para qué? Entonces,
Hermanos, vivamos por la gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, que terminará muy pronto y ya no habrá lugar, por más que zapateen y se tiren de cabeza, su cuello tendrá que ser cortado para ver, como dijo el apóstol Juan, multitud delante del cielo, multitud, y le preguntan, miren, le preguntan a San Juan, le dicen, ¿quiénes son esos? Por consejo divino, Juan responde, esos son los que han salido de la gran tribulación, todos aquellos que no se fueron en el arrebatamiento se quedarán. Todo está a punto de suceder. Todo está a punto de suceder. Ya no hay que mirar más. Hermanos, todo aquel que no se va en el arrebatamiento, que por cualquier momento puede pasar, se quedará para la gran tribulación. Y si quiere salvar su vida, entonces se dejarán cortar el cuello. Y tendrán que soportar cuando sus hijos le saquen uña por uña, le arranquen dedo por dedo, le arranquen los pies, para ver si siguen considerando a Jesús como su Señor. Porque el anticristo le va a decir, yo soy, acá estoy, yo doy la cara. ¿Dónde está tu Salvador? En ese que tú creías, en ese en cuyo nombre ayunabas, en ese en cuyo nombre cantabas coros, predicabas, enseñabas. ¿Dónde estás? ¿Ves que no da la cara? Yo doy la cara. Pero si tú niegas a ese Jesús que no hace nada por ti, yo te perdono. Pero el que sabe la Biblia, él sabe que es mejor que le corten el cuello y alcanzará salvación. Porque si niega a Jesucristo, será condenado para siempre. Tengamos cuidado. Jesucristo viene por su iglesia, y esa iglesia somos nosotros. Amén. Amén. ¿Por qué les predico esto, Señor? No para asustarles, hermano, sino para tener una iglesia alerta. Porque si ustedes se quedan, yo me quedo, hermano. Y estoy seguro que me agarrarán a patadas, hermano, aquí. Miserable, no nos enseñaste. ¿Por qué no nos enseñaste? Ya no habrá tiempo. Ya no habrá tiempo. Iglesia de Jesucristo, prepárate, porque la Santa Inquisición que se ha vivido no es nada comparable con lo que viene. Terrible. Hoy viene otra vacuna, viene otro virus, peor que el COVID-19, y viene una vacuna mucho más poderosa que aperturará ya inmediatamente el nuevo orden mundial. Ya estamos viviendo en un nuevo orden mundial, pero ya, hermanos, se dará vigencia total con este virus que viene, no con el virus, sino con la vacuna. Y ya lo anunció Bill Gates, creo, ¿no? Y porque es el espíritu del diablo. Se cree Bill Gates, pero Bill Gato. Ah, El Bill Gato y el Bill Gates. ya. El Gates. ¿Qué? ¿Cuántos días decía la avenida Bowser? Y es Bowser. Entonces, hermanos amados, tengamos cuidado. Ya Bill Gates, lo que es, lo que sea, ese está poseído, de hecho, está poseído por demonios, porque él tiene que cumplir esa función. Este Papa Juan Pablo, Francisco, que ya tiene la nueva Biblia y tiene los nuevos 10 mandamientos que según él le ha dado Dios en el monte Sinaí recién, hace un año, 2 años.
Y el rey de España, no me acuerdo cómo se llama, él ya lo anunció, abiertamente lo están anunciando. Se viene otro virus y se viene la vacuna. Mire, ya ahora ya no hay reparo ya. ¿Qué les importa que todo esto sea creado? ¿Por qué? Porque esto se viene, a ellos les apura, a ellos les incomoda no entrar en el nuevo orden mundial. Todo está listo, todo está preparado. Entonces ella dijo que es la vacuna la que aperturará definitivamente el nuevo orden mundial, nuevo calendario, nuevas leyes, nueva Biblia, nuevo decálogo. Ya no será el año tal, será el primer año del anticristo. Así va a ser. Todo está listo. Así que el que quiere quedarse y conocer al anticristo, no haga nada, no venga a la iglesia, no lea la Biblia, no ore, no ayune, no busque. Pero nosotros somos llamados a prepararnos y estar listos, porque Cristo viene por una iglesia que está preparada. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Amado Señor, te damos gracias. Tu palabra, amado Dios, es inconfundible. Tu palabra, amado Dios, fue enviada por Jesucristo, su ángel, el ángel al pastor de las iglesias en Asia, amado Dios, y el pastor a la iglesia. Este mensaje no se ha perdido. Este mensaje no se pierde. Nosotros los que predicamos la palabra tuya, Padre, ayúdanos a entregar el mensaje, no a entretener, bendito Dios, sino a prepararse. Este es el lugar escogido para que tu iglesia se prepare y esté lista diciendo: Señor, ven ya, ven. Porque dice, Padre amado, el Espíritu y la iglesia dice: ven, Señor, ven. Porque tu palabra dice, Padre, que no se presentará el hijo de perdición, sino que hay al momento algo que lo detiene, alguien que lo detiene. Eso dice. No se presenta el nuevo orden mundial abiertamente, porque al presente está tu iglesia, amado Dios. Y así como sacaste a Enoch antes del diluvio, así como sacaste a Elías y luego destrozaste a los jóvenes cuando acusaron a Eliseo con fieras, amado Dios, así como sacaste, Padre, a Lot de Sodoma y Gomorra y destruiste a estas ciudades, y así como sacaste, Padre, tu pueblo de la esclavitud de Egipto, luego destruiste al faraón y a sus ejércitos con plagas, hoy vienes a sacar a tu iglesia, Señor. Hoy vienes por tu iglesia, mas ayúdanos a estar preparados. Ya no podemos jugar al cristianismo. Es momento de tomar las cosas en serio, Padre. Pero ayúdanos, ayúdanos, Señor. Sé con nosotros, Padre, todos los días, hasta el final. Aleluya. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Padre. Dale conocimiento, sabiduría, inteligencia y obediencia, Padre. Respeto, honra, Padre hermano. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.